Ok. Entonces, en esta escuela dominical, hermanos, lo que quiero hacer es ir de nuevo desde lo más sencillo del tema del arrebatamiento hasta lo más complejo. Yo creo que a nadie nos hace mal el repaso. Pero lo que sí quiero, hermanos, es que no quiero avanzar simplemente porque tengo que avanzar en un tema. Quiero avanzar si usted me está entendiendo. Entonces hermanos, yo le animo que toda duda que surja de estas clases, de versículos que vamos a leer, que pasajes que vamos a leer, que por favor me haga saber, porque en verdad es muy importante que yo sepa si usted está entendiendo o no está entendiendo este tema. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, déjenme comenzar. Voy a compartir mi pantalla en las diapositivas. De nuevo con el tema del arrebatamiento. ¿Puede ver mi pantalla? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, estamos estudiando el tema del arrebatamiento en esta. ¿Ok? El arrebatamiento. Bueno, ¿dónde comienza este tema? Ok, primero, ¿qué es el arrebatamiento? Ok, hermanos de la iglesia que son nuevos, ustedes, con más razón, hermanos, si usted tiene dudas o algo, dígame y podemos aclararlo. Primero, ¿qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento, hermanos, se refiere al evento descrito en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, donde Cristo resucitará a los creyentes muertos y transformará a los creyentes vivos para llevarlos con él al cielo. Esto es a lo que nos referimos con el arrebatamiento. Esto es un evento. ¿Ok? Ahora, este evento también es conocido como rapto. A veces usted en la iglesia va a escuchar arrebatamiento o la palabra, el término más común que usamos es rapto. Ahora, ¿de dónde viene esa palabra? El término rapto viene del latín rapio, que la Vulgata Latina, una de las traducciones más importantes que tuvo la iglesia católica, vamos a decir que es la que tomó, tradujo el verbo griego. El verbo griego para arrebatamiento es el verbo griego harpazo, que nuestra Biblia Reina Valera traduce como arrebatamiento. ¿Okay? Entonces, de ahí viene el término rapto. Cuando usted escucha en la iglesia rapto, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo de nuevo a este evento descrito en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ahora, ¿qué significa el arrebatamiento? Déjame comenzar con la palabra. El diccionario Lo Unida define a este verbo griego como agarrar o tomar por la fuerza con el propósito de quitar y o controlar. Se puede traducir como agarrar, arrebatar, quitar. Este verbo aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, de nuevo, quiero tomar tiempo para explicar cómo se usa este verbo. Ok, vamos a ir a las citas, o sencillamente la descripción, para que vea cómo se utiliza este verbo griego. El verbo griego para arrebatar. Primero, se usa para describir que el reino de los cielos sufre violencia por violentos que arrebatan. Así traduce este verbo en Mateo 11:12. Se usa para hablar del ladrón que viene de noche para, note aquí, como lo tradujo Reina Valera, saquear los bienes. Mateo 12:29. Se usa, hermanos, para describir que el diablo viene para arrebatar la semilla que fue sembrada. Mateo 13:19. Se usa 4 veces en Juan. Una para describir que los judíos iban a apoderarse. Aquí la palabra harpazo traduce apoderarse de Jesús. Y las demás están en Juan capítulo 10, donde hablan que vienen a arrebatar las ovejas. ¿Ok? Versículos 12, 28 y 29. Este verbo se usa, miren lo interesante, para indicar que Felipe fue arrebatado por el Espíritu
después del bautismo del eunuco, Hechos 8:39. Yo creo que algunos conocen esta escena, ¿verdad? Ahí la palabra, también aparece la palabra harpazo, o el verbo griego harpazo. Se usa para describir, miren, esto es muy interesante, cuando Pablo fue arrebatado de la multitud que lo quería matar en Jerusalén. Hechos 23:10, a lo mejor recuerdan esa escena, ¿verdad? Querían matar a Pablo y básicamente el ejército lo arrebató. Se usa, hermanos, para describir la experiencia de Pablo que fue arrebatado al paraíso. Segunda de Corintios 12, 2 y 4. Yo creo que este es un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos. Cuando dice que Pablo fue arrebatado, utiliza ese verbo griego, el verbo griego harpazo. Se usa en la señal de la mujer, muy interesante, la señal de la mujer y el dragón, para indicar que Cristo fue arrebatado al cielo. Apocalipsis 12:5. Eso está en una descripción que no es literal. Se usa para exhortar a los creyentes a arrebatar del fuego a otros. Judas 23. ¿Ok? Entonces, esas son las veces, hermanos, esas son las veces que se utiliza la palabra harpazo, el verbo griego harpazo, arrebatamiento. Ok, demos un minutito aquí. Hermanos, ¿pueden verla? A ver, demos un minutito. Alguien me escribe, hermano Olivas dice que no puede ver las diapositivas. ¿Ustedes lo pueden ver? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ok. Bien, hermanos, entonces ahora vamos a continuar. A ver, déjame ver aquí el chat. Ok, bien, vamos a continuar. ¿Por qué no todos creen en el arrebatamiento? A lo mejor usted no sabe, pero entre los cristianos, no todos creen en el arrebatamiento. No todas las iglesias creen en el arrebatamiento. ¿Por qué? Bueno, aquí le voy a dar las razones. La respuesta sencilla tiene que ver con la interpretación de la profecía como literatura. Algunos hermanos, recuerda que en las clases de introducción a Apocalipsis, yo le dije que íbamos a traducir el libro de Apocalipsis como profecía, como literatura profética. Entonces, hay algunos que ven mucho, que se inclinan mucho al simbolismo, que se inclinan mucho a las alegorizaciones y no al sentido literal. Y es lo que yo estoy tratando de comprobar, que necesitamos ver cada pasaje para saber si es literal o figurado y tener un buen argumento para eso. Esa es una de las primeras razones. Siguiente, nuestra perspectiva de la nación de Israel y la iglesia. Nosotros creemos, hermanos, nosotros creemos que Israel y la iglesia son dos grupos diferentes. Hay algunos hermanos que piensan que es lo mismo. Por eso a veces usted va a escuchar que algunos hablan de Israel como la iglesia, o que algunos hablan de la iglesia como el Israel espiritual. Bueno, la razón de eso, hermanos, la razón de eso es que no todos lo interpretan. Y deme un minutito, no sé si Dani o Tabito me pueden ayudar. Los hermanos están desilenciando y se cambia la pantalla, entonces ayúdenme por favor con los hermanos que no su micrófono. Gracias. Ok, entonces, y la tercera razón sencilla es la forma en que armonizamos los pasajes del Nuevo Testamento entre sí y con relación al libro de Apocalipsis. Cuando hablamos de armonización, hermanos, es cuando traemos dos pasajes y tratamos de ver si están hablando de lo mismo. Si tienen vamos a decir primero las palabras parecidas, las sintaxis parecidas, las expresiones parecidas. Entonces, esa es la manera que armonizamos. Entonces, hay personas, hay hermanos que piensan que un pasaje significa el otro y lo armonizan. Entonces, en esa armonización es donde hay diferencia. Siguiente. ¿Por qué no todos creen en el arrebatamiento? Los hermanos que creemos que Apocalipsis 23 y 5, y por eso nos incluye ahí, realmente habla de un milenio literal en el que Cristo reinará en esta tierra, somos conocidos como premileniales.
Hermanos, los que creemos que el milenio realmente sucederá, 1000 años, somos llamados premileniales. ¿Por qué? Aquí viene. El premilenialismo cree que la segunda venida de Cristo ocurre al final de la tribulación de 7 años que el profeta Daniel describió como la semana 70 en su profecía de las 70 semanas, o literalmente 77. Entonces, creemos que Cristo viene al final de la tribulación y después comienza su reino literal de 1000 años, hermanos, en esta tierra. ¿Ok? Somos conocidos. Esta segunda venida de Cristo es descrita como la victoria de Cristo sobre el anticristo y el falso profeta en Apocalipsis 19, así como el inicio del reino de Cristo en la tierra por 1000 años literales. Por lo tanto, los hermanos que no creen en un milenio literal son descritos con otro término. Por ejemplo, amileniales. Si usted conoce, si usted ve en la declaración de una iglesia que la iglesia es amilenial, eso significa que la iglesia no cree en un milenio literal. Y como consecuencia, rechazan el arrebatamiento como un evento literal en el que la iglesia será llevada con Cristo. ¿Ok? Entonces ellos dicen, no, si Cristo no va a reinar 1000 años, no hay necesidad de tener un arrebatamiento. Y bueno, otras cosas también. En ocasiones los hermanos hablan del arrebatamiento negativamente como un evento secreto y misterioso que no se puede explicar bien. Así, los que no creen en el arrebatamiento a veces hablan muy negativamente del arrebatamiento. Sin embargo, hermanos, la enseñanza es clara a la luz de su contexto. Y eso es lo que quiero, hermanos, es lo que quiero comprobar en estas clases, aprovechando que nosotros veamos al texto, no veamos los comentarios, no veamos los teólogos, no veamos las iglesias. Vamos a ver lo que los textos dicen y nosotros sacar nuestra conclusión. ¿Ok? Entonces, eso es lo mejor. Entonces, déjame dejar de compartir pantalla. Entonces, ¿todos vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, entonces recuerde, estoy yendo lento porque especialmente si usted no conoce el tema, yo quiero que vayamos lento y que lo pueda entender. ¿Ok? Entonces, continuamos. Ok. La discusión del arrebatamiento, para los que sí creemos en el arrebatamiento, se centra en el tiempo, cuándo sucederá, ¿ok? Los que creemos en el arrebatamiento, entonces la discusión se centra en cuándo va a pasar, ¿ok? Los creyentes premileniales discuten el tiempo de la venida de Cristo en 3 posturas principales, ¿ok? Aquí viene. La posición pretribulacional, voy a leerlo aquí, es la perspectiva que el rapto, el arrebatamiento de los creyentes resucitados y trasladados para reunirse con Cristo en el aire y estar con Él para siempre, precede a la tribulación, el tiempo de angustia y juicio. En el clímax de la tribulación, Cristo descenderá visiblemente a la tierra con sus santos para comenzar su reino milenial. En esta perspectiva, el rapto es pretribulacional porque tiene lugar antes de la tribulación. Esta es la primera perspectiva y esta es la que nosotros, personalmente, nuestra iglesia ha adoptado. Creemos que el arrebatamiento sucederá antes de la tribulación. Y esto se le conoce como pretribulacional. ¿Ok? Si usted llega a escucharlo, esto se refiere que el rapto sucede antes de la tribulación. Hay otra perspectiva. Bueno, déjame, hice este gráfico, ¿verdad? Muy sencillito. Aquí está. La cruz, ¿verdad? Habla de la primera venida de Cristo, cuando Él murió en la cruz por nosotros. De ahí dio comienzo a lo que conocemos como la era de la iglesia.
en la posición pretribulacional, la iglesia está esperando el arrebatamiento. Después del arrebatamiento comienza la tribulación de 7 años. Ahora, quiero aclarar, porque tomé dos escuelas dominicales para eso. La tribulación no comienza con el arrebatamiento. La tribulación comienza con la firma de un pacto con el anticristo. ¿Ok? Entonces, no debemos confundir. Hermanos, la tribulación no comienza con el arrebatamiento. La tribulación comienza con la firma del pacto del anticristo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo hay entre el arrebatamiento y la firma del pacto? No sabemos. No sabemos, no se puede saber. La Biblia no dice nada sobre eso. Puede ser mucho, puede ser poco, no sabemos. Después pasan los 7 años de tribulación y después sucede lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, hermanos, Cristo no desciende a la tierra, no es algo visible. Lo que vamos a ver en el pasaje es que Cristo espera en las nubes, resucita, transforma a los creyentes y los lleva al cielo. En la segunda venida de Cristo, Apocalipsis dice, los creyentes vienen con Cristo, en caballos blancos. Cristo toca la tierra, Cristo defiende a la nación de Israel, Cristo derrota a los ejércitos enemigos, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, Cristo viene para comenzar, ¿verdad? Su reino milenial. Nosotros queremos 1000 años literales, ¿ok? Deme un minutito. No están viendo las diapositivas. Parece que hay unos hermanos que no están viendo. A ver, ¿todos los ven? Hermana Ana, ¿usted lo ve? ¿Sí ve las diapositivas, hermana Ana? ¿O hermana María Jesús, Grecia, Saúl, las ven? Ok, bien. No sé por qué. Ok. Ok, hermana Rosy, yo creo que sí. A ver, trate de entrar y de salir y volver a entrar para ver las diapositivas. No sé por qué no le deja. Bueno, si no, de todos modos estoy grabando la clase por si perdemos algo. Ok, entonces espero que este gráfico ayude. Vamos a regresar varias veces a este gráfico. Entonces, la posición pretribulacional, ¿verdad? Cree que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación. Ok, dos posiciones más. La posición preira, hermanos, actualmente se le llama preira o algunos la conocen como medio tribulacional o mesotribulacional. ¿Por qué? Porque cree que sucede a la mitad de la tribulación. Note lo que describe este hermano. La posición preira descansa sobre dos tesis mayores. Que la iglesia entrará a la última mitad de la semana 70 de Daniel y que entre el rapto de la iglesia y el regreso de Cristo será un periodo significante de extraordinaria ira divina. ¿Okay? Entonces, sí cree, esta posición preira cree que sí, la iglesia va a atravesar por lo menos la mitad, o en este caso a veces más que la mitad de la tribulación. ¿Okay? La siguiente posición. La posición post-tribulacional es la perspectiva que la iglesia, el pueblo de Dios del nuevo pacto, será raptada en el tiempo del regreso en gloria de Cristo. Le llaman ellos la parusía, después del final de la tribulación. Bueno, entonces, ¿qué son estas dos posiciones? Mire aquí los gráficos. Uno cree que el arrebatamiento preira sucederá a la mitad o un poquito más de la tribulación. La posición post-tribulacional cree que será al final de la tribulación. Entonces, estas dos posiciones creen que sí, que la iglesia sí atraviesa la tribulación. Ahora, eso para mí tiene unos detallitos, porque entonces ellos creen que
sí conoceremos al anticristo, que sí sufriremos. Ahora, lo que la mayoría de ellos creen es que la tribulación no es una tribulación tan horrible como nosotros a veces lo enseñamos. Ellos piensan que no es una tribulación necesariamente que la iglesia no ha sufrido antes. Probablemente será más severa, probablemente será más, puedo decir, más constante, pero no será una super tribulación. Ahora, de nuevo, eso es en su opinión, eso es su interpretación, pero de nuevo, ¿qué dice el texto bíblico y qué conclusiones sacamos del texto bíblico? Entonces, esas son las tres posiciones. Y recuerde, las tres posiciones no están dudando si hay o no hay. Las tres posiciones están discutiendo cuándo sucede, cuándo sucede. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver el pasaje clave, ¿ok? Entonces, voy a tomar estos minutos que me quedan. Quiero que entendamos bien el pasaje clave de Primera de Tesalonicenses 4. Vaya ahí a su Biblia, por favor. Vaya a su Biblia en Primera de Tesalonicenses 4. Ahí porque quiero ir explicando las frases y las palabras que existen en ese capítulo. 4, versículo 13. Ok, vamos a comenzar, hermanos. Esta es la segunda mitad de esta clase hoy. Ok, el motivo de este pasaje tiene que ver con hermanos que estaban muriendo. Mire versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra es la palabra que el Nuevo Testamento utiliza para referirse a la muerte. No está diciendo que, ¿verdad?, están dormidos, echándose un sueñito. No, están muertos, ¿verdad? Y luego, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, el motivo de enseñarles esto es que los hermanos estaban teniendo una reacción equivocada de mucha tristeza. Estaban viendo a su familia, a sus esposas, a sus padres morir y estaban diciendo como que no, como que ya pasó el arrebatamiento y qué va a pasar con ellos. Y en verdad se estaban entristeciendo mucho. Entonces, esto es lo que va a decir Cristo. La base de lo que está por decir se describe en la siguiente declaración. Mire lo que dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta frase claramente indica el mensaje del Evangelio. Si creemos que Jesús murió y resucitó. Y un evento real en la vida de Cristo. La siguiente frase, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, esa frase se puede entender de dos maneras. ¿Ok? A ver, hermano José, ¿cómo que se puede entender de dos maneras? Sí. La frase podría traducirse, de esta manera, también Dios traerá a los que durmieron, la primera, por Jesús con él. Aquí, esta primera podríamos traducirlo con la preposición por. O, de esta manera, también Dios traerá a los que durmieron, al igual que Jesús, con él. Entonces, hermano, ¿qué significa? En la primera, Jesús es el agente por el cual Dios traerá a los que murieron. Jesús traerá con él a los que murieron. Mire, vamos a Juan capítulo 6. Subrayé esos pasajes. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, eso es claramente bíblico. Jesús es el agente por el cual los muertos resucitarán. Él es quien va a resucitar a los muertos. Entonces, es correcta la interpretación. Pero también hay otra forma de entender ese versículo.
Mire aquí. Dios resucitará a los que murieron, así como Jesús. O sea que así como Jesús resucitó, Dios también resucitará a los que creímos con Jesús. Mire 2 Corintios 4:14. Dice 2 Corintios, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, esta es la base, hermanos, regresando a primera de Tesalonicenses 4, esta es la base de la que Pablo va a explicar. Si creemos que Cristo murió y resucitó, de la misma manera, o Cristo, y recuerde, podemos entender este versículo, Cristo será el agente de resucitarnos, o de la misma manera que Cristo resucitó, así nos vamos nosotros a resucitar. Entonces, no están hablando de cosas distintas, simplemente es dos maneras de hablar del mismo asunto. La base es esta, y la base es esta. Si creemos en el Evangelio, hermanos, tenemos la esperanza de resucitar por Cristo y resucitar como Cristo. Esa es una tremenda esperanza, hermanos. Tremenda, tremenda esperanza. ¿Ok? Ahora, siguiente. Vamos a avanzar. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aunque las ideas son diferentes, las dos están en lo correcto. Pablo conecta la resurrección de Jesús con los siguientes versículos que describen el arrebatamiento. Déjame continuar. Ahora, la descripción. La descripción del arrebatamiento comienza con una declaración de autoridad. Mire lo que dice aquí. Versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Este tipo de expresión, palabra del Señor, se utiliza 12 veces en el Nuevo Testamento y es la fórmula, hermanos, para indicar que la enseñanza no proviene de la opinión de Pablo. No es lo que el apóstol Pablo piensa o supone. Esto que está enseñando es lo que Cristo dijo, ¿ok? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, otra manera es, les decimos esto como el Señor nos dijo a nosotros. Ok, ahora, ¿qué les dijo el Señor? Aquí viene la descripción. Ok, entonces, aquí viene la descripción. 4 puntos para esto. 4 puntos. Primero, los vivos no resucitaremos antes que los muertos. Mire, versículo 15. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La primera declaración de Pablo es que los vivos, las personas que hayan permanecido hasta la venida del Señor, no serán resucitados primeros que los muertos, ni serán transformados primero que los muertos. La frase enfática de este versículo podría ser, mire, esta es mi traducción de este versículo. No tendremos ciertamente ninguna ventaja sobre los que duermen. En este versículo existe una doble negación que enfatiza que en verdad no hay ventaja de los vivos con respecto a los muertos de la resurrección, hermanos. Entonces, hermanos, si el Señor viniera hoy, los que primero resucitan son los muertos, los que enterramos. Ellos son los primeros. Y hermanos, piense de nuevo, piensen en la carta, piensen en el sentido por el que Pablo está escribiendo esto. Esto es de tremenda esperanza. ¿Por qué? Porque mucha gente estaba pensando, mi papá se quedó, mi papá no va a resucitar, ¿qué va a pasar con él? Y él está diciendo, no, ellos son los primeros, tu papá, tu mamá, tu familia, tu hermano, ellos son los primeros que van a resucitar. Ellos son los primeros. Siguiente, otra frase importante es la declaración, es la venida del Señor, hermanos. La venida del Señor. Aquí es donde hay debate. Note aquí. ¿Qué significa la venida del Señor? La palabra venida, hermanos, es la palabra griega parusía. ¿Ok? Ahora, mire aquí. Esta palabra tiene un sentido general de presencia o llegada, es decir, estar presente. En la literatura no cristiana, a veces tiene el sentido especial de una visita de una figura importante, como una realeza o una deidad.
En el Nuevo Testamento a veces se refiere a visitas meramente humanas. Por ejemplo, mire de Corintios 16:7 y Filipenses 1:26, que hablan que vinieron. Pero a menudo tiene un sentido especializado que se refiere al advenimiento de la presencia de Cristo. Esta es la palabra que más se va a utilizar en el Nuevo Testamento, la parusía del Señor. Ahora, el tiempo, hermanos, no nos permite hacer un estudio extensivo del concepto. Pero uno de los errores comunes al tratar con esta palabra es pensar que siempre significa la misma cosa y que se ubica siempre para decir la misma cosa. Hermanos, este es uno de los principios que quiero enseñarle de interpretación. Cuando encontramos una palabra en el Nuevo Testamento, no significa que siempre que la encontramos va a significar la misma cosa. No. Principio importante. Las palabras no determinan el significado del contexto. Es el contexto que determina el significado de las palabras. Y aquí es donde muchos entran en discusión porque piensan que siempre significa la misma cosa. En los post-tribulacionales, entre las personas que creen que va a pasar, ellos creen que siempre significa la venida de Cristo al final de la tribulación. ¿Por qué? Porque utiliza esa palabra griega. Mire, vaya conmigo a Mateo 24:27. Mateo 24:27. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y la palabra venida es la palabra griega parusía. Ahora, en este contexto, claramente está hablando de esa venida visible de Cristo al final de la tribulación. Lo mismo que en Segunda de Tesalonicenses 2:8. Mira aquí. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Palabra griega parusía. ¿Cuándo el anticristo va a destruir? ¿Cuándo Cristo va a destruir el anticristo? En su venida, al final de la tribulación. Entonces, quiero que note, si la Biblia sí habla de la venida de Cristo al final de la tribulación, pero no siempre que aparece esa palabra tiene que significar eso. Es el contexto el que determina el significado. En este caso, en nuestro pasaje, nosotros creemos que la venida que Pablo está describiendo en este contexto es el rapto. Y la palabra venida no debe tratarse de armonizarse con otros contextos. O sea, no debemos decir, esto siempre debe ser así. No, es el contexto el que nos indica. Los siguientes versículos aclaran cuáles son las características de esta venida, ¿ok? Ok, ahora déjeme hacer una pausa. ¿Vamos bien hasta aquí? No quiero bombardearlo con mucha información como que, que está hablando este hermano. A ver, ¿bien? A ver, hermano Juan tiene una duda, ¿ok? Sí, ¿me podría repetir la palabra cuando dijo que la palabra no es el significado del texto o el contexto? Sí, ¿La puede repetir? sí, hermano. Lo que quise decir es esto. Las palabras no determinan el significado del contexto. Es el contexto que determina el significado de las palabras. ¿Ok? Sí, gracias, hermano. Sí, hermano. ¿Alguien más? ¿Todos bien? Algunos no veo sus cámaras, entonces no sé, ¿ok? Pero bueno, voy a continuar. De nuevo, si hay dudas, con confianza, ¿ok? Quiero ir lento, dice un pastor pajito en esto. Ok, entonces, segundo aspecto de este pasaje, Primera de Tesalonicenses 4. Regrese ahí, Primera de Tesalonicenses 4. Cristo descenderá del cielo con voz de autoridad y esa voz resucitará a los muertos. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Mire versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, voz de mando, creo que no hay que interpretar eso. Se habla de una voz de autoridad. La voz de arcángel, aquí es donde algunos entran en interpretación. No está diciendo que el arcángel dice Cristo con voz. Esa preposición es una preposición instrumental, ¿ok? Puede traducirse por voz, ¿verdad? No está diciendo que algún arcángel va a estar ahí. Y hermanos, la Biblia, quiero decirle, la Biblia habla solamente de un arcángel, es Miguel. No está diciendo que Miguel va a estar ahí, simplemente dice el Señor con voz de mando, con voz de arcángel. Ahora, ¿por qué está usando esa figura de la voz de arcángel? Porque está hablando de una voz de autoridad. Y luego, con trompeta de Dios. La trompeta de Dios, hermanos, es una imagen común del Antiguo Testamento para la manifestación de Dios. Mire, nada más, vamos a Éxodo 19:6 rápido, para que vea que está en eventos muy, muy especiales. Éxodo 19:6. Ay, no, 16, perdón. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina. Creo que ya le había mencionado, ¿verdad? La palabra también puede traducirse trompeta, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, hermanos, esa trompeta va a ser muy visible y esa figura es una figura que utiliza la Biblia para hablar de una manifestación de Dios. Wow, hermanos, tremenda. Dice de nuevo regresa a 1 Tesalonicenses. Cristo con esa voz de autoridad, va a venir y resucitar. Esta frase es por la que muchos creen que encaja con la descripción de las trompetas del Antiguo Testamento y las trompetas de Apocalipsis. Cuando uno dicen las trompetas, ahí está, hermano, son las trompetas de Apocalipsis. Ok, hay que mirar los contextos. El problema es que ninguna trompeta de Apocalipsis indica la resurrección o manifestación de Cristo. Usted vaya al libro de Apocalipsis, lea trompeta por trompeta y nunca va a haber una indicación de resurrección o manifestación de Cristo. También, Mateo 24:31 describe a ángeles con trompetas. Vaya ese pasaje, ese sí quiero que lo vea. Mateo 24:31. Déjeme decir de paso, Mateo capítulo 24, hermanos, Mateo capítulo 24 está hablando, hermanos. Mateo 24 nunca habla del arrebatamiento. Mateo 24 habla de la segunda venida de Cristo visible a la tierra, donde Él pisa esa segunda venida al final de la tribulación para comenzar su reino. Nunca habla de arrebatamiento, ¿ok? Ahora, aquí, Mateo 24:31, donde muchos dicen que Pablo estaba hablando de esto. Mire, Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces muchos dicen, mira, aquí está lo mismo que el apóstol Pablo estaba hablando. No, no hay mucha similitud, no hay similitudes, ¿ok? No hay evidencia de resurrección por medio de ángeles o que los ángeles la anuncien. ¿Qué está diciendo? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, de nuevo, no hay resurrección. Mateo 24:31 no hay ninguna indicación de resurrección. Los que no son premileniales ven una clara, ¿se acuerda lo que le había dicho? Armonización del pasaje para determinar que tiene que ver con el anuncio de la segunda venida de Cristo. Pero no se puede armonizar. No hay frases similares. Simplemente la mención de una trompeta. No hay otros detalles. Eso es algo que debemos tener cuidado. Ahora, sí hay un pasaje paralelo y es 1 Corintios 15:51. Mire, ahí lo puse. Dice 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. Y cuando dice misterio no significa algo súper secreto, significa algo que no se había conocido. No todos dormiremos. ¿Qué significa eso? No todos vamos a morir.
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A ver, hermanos, ese pasaje se puede armonizar con Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Se puede armonizar? ¿Hay frases similares? ¿Hay ideas similares? Claro, no lo estamos forzando. Yo no estoy forzando y empujando. Hay ideas similares, hay palabras similares, hay frases similares. ¿Ok? Ahora, note aquí, algunos van a decir, es la séptima trompeta de Apocalipsis. No. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta de Apocalipsis, porque dice la última, contiene una declaración de victoria. No tiene ningún detalle que incluya resurrección. Aparece ahí, si usted quiere buscar después, Apocalipsis 11, 15 al 19. Entonces, no es la séptima trompeta. ¿Ok? Entonces, bueno, y hermanos, ya es tiempo. Entonces, creo que lo voy a dejar aquí. ¿Ok? Entonces, vimos dos ideas aquí. Vimos dos ideas. La primera idea es que, ¿qué? La primera, déjame regresar aquí mi diapositiva. Un minutito aquí. Ok, nada más como repaso. La primera idea es esta. Los vivos no resucitaremos antes que los muertos. La segunda idea fue, Cristo con voz de autoridad descenderá y resucitará a los muertos. ¿Ok? Esas son, hasta ahí nos quedamos. Todavía nos faltan dos detalles más y vamos a continuar. ¿Ok? Vamos a terminar aquí nuestra clase.